Él desarrolló 10 y las otras 5 se las vamos a dejar para que la desarrolle, porque justamente está hablando acerca de unos temas, algunos problemas para desarrollarlo. Entonces entiendo de que va a ser mejor que él explique qué es lo que va a tocar con eso para seguir desarrollándolo. La materia en sí va para pensar un poco acerca de qué es lo que se trata la ética ministerial. Vinimos todos, decimos ética ministerial, y bueno, de la cartilla del pastor tomamos una definición que vamos a volver a repasar y después vamos a ver algunas cositas como para entender cuál es la ética que nos compete a nosotros como hijos de Dios y cómo se puede ir aplicando, qué podemos ir viendo acerca de eso. Lo que yo voy leyendo lo subí al grupo hace un rato, así que lo tienen ahí. Vamos a ir leyendo. Y primero, las primeras definiciones son las que están en la cartilla que dejó el pastor Andrés. Simplemente la tenemos para repasar, que dice que la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana, tal como está determinada por la conducta de Dios. La ética cristiana es ética religiosa y por lo tanto recalca especialmente la debilidad y la pecaminosidad del hombre, así como la necesidad de la conversión por el ministerio del Espíritu Santo. Esta última nos da un panorama más claro de lo que a dónde quiere apuntar, y después tenemos dos más que dicen, podríamos definir a la ética cristiana como un sistema de principios morales y de comportamiento que se basa en las enseñanzas de la Biblia. En lugar de ser solo un conjunto de reglas, la ética cristiana es un marco que guía a los creyentes a vivir de una manera que honra el carácter moral de Dios. Acá tenemos otra perspectiva, esto es de Wayne Grudem. Hay algunos que lo pueden conocer, es un teólogo contemporáneo que aclara y explica de una forma muy sencilla. Y después tenemos otra más que dice que la ética cristiana se guía por la revelación de Dios en las Escrituras por encima de otros sistemas de pensamiento. Esto es para tenerlo en cuenta, ya que busca amar a Dios y al prójimo en cada cuestión moral y ética. El que dijo esto es Stephen West, que está desarrollando algunos temas para Coalición por el Evangelio, y bueno, de ahí sacamos esta cita para compartir. Y nosotros podemos decir, redondeando un poco los conceptos, que entonces la ética son los principios y normas con las cuales se rige la moral del ser humano, solo que el hombre sin Dios la ha distorsionado en cada época según sus intereses, pero la ética cristiana se sostiene durante el tiempo porque se rige según la palabra de Dios. Y no la usamos como un complemento a la ética contemporánea, sino que es nuestro canon. Ahora vamos a ver qué es canon. Pero nuestra ética entonces nos habla acerca de que nosotros vamos a tener una conducta, pero esa conducta, ese pensamiento, esa moral, tienen un fundamento. Y ese fundamento, como cristianos, somos seguidores de Cristo, nos lleva a conocer ese mensaje que hemos recibido y ver los valores que encontramos en la palabra. Ya no pertenecemos a nuestra vieja manera de vivir, al reino de este mundo, sino que pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios y tenemos otros parámetros de vida completamente contrarios y opuestos a este mundo. Entonces la ética que vamos a encontrarse en el mundo se renueva, ¿sí? Cada tanto el mundo va renovando su pensamiento. Dios permanece siempre igual y nos dice cuál es la verdad. Amén. El canon, ¿qué es el canon? El canon simplemente es una caña, y la caña era una medida específica, como nuestro metro, ¿sí? Pero en aquel tiempo ese canon servía, como lo dice acá, en una vara de medir. Y con respecto a la palabra, se llegó a decir que nosotros tenemos ahora el canon bíblico.
El que nos explica bien esto es R.C. Sproul, que lo dice de la siguiente manera. Es la lista cerrada y autoritativa de los libros inspirados por Dios que funcionan como la vara de medir o regla infalible de fe y conducta para la Iglesia. Amén. Es un fundamento que no falla. Es una medida que sigue firme. En Francia hay un metro de platino que está guardado, ¿sí? Que corresponde a la desmillonésima parte de la latitud, no sé de cuál, que de eso es la medida para que todos vayan y que se fijen que su metro esté como debe ser, para que no se altere. Están muy preocupados por el metro lineal, pero según lo que dice el Señor, eso lo resiste, lo rechaza. El fin del pensamiento de este mundo es sacar a Dios de este mundo, para pecar con libertad y sin culpa. Amén. Eso es lo que está pasando desde siempre. Vamos a leer, y el que lo encuentra lo puede compartir fuerte y claro. Este segundo punto dice la ética en la palabra. En primer lugar vamos a ver los rasgos de la ética en el Antiguo Testamento. El que encuentra, cada uno va buscando un salmo. Hemos buscado en algunos salmos algunos pensamientos acerca de esto que nos ayudan a meditar acerca de cómo es el pensamiento, la conducta de la ética cristiana. El Salmo 17.3, si un hermano lo tiene, lo puede leer fuerte y claro. Otro busca el Salmo 19, verso 14. Otro busca el 26, verso 2. Y otro busca 94, 11 y 13. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Amén. El Señor se presenta, nos examina y hay que decir lo que dijo el salmista: nada inicuo hallaste. Amén. Eso corresponde a una manera de vivir, de pensar, una ética, un temor de Dios. Amén. Ese es el Salmo 17 que leyó, hermano. Amén. El Salmo 19, ¿quién lo tiene? 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ahí vamos encontrando en la palabra los rasgos de la ética que corresponden a los hijos de Dios. Amén. El anhelo, el deseo de que en mí encuentre el Señor todo lo que le agrada. El 26.2. Escudriñame, oh Jehová, y prueba, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende ese pensamiento acerca de un corazón que se entrega delante del Señor y que realmente Él nos analice por completo? ¿Sí? Y que nos señale, el Espíritu Santo a nosotros, que nos señale acerca de cuáles son las cosas que hay que enderezar, que hay que enmendar, que hay que corregir, porque siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. El Salmo 94, versículo 11 y 13. Del 11 al 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío estaba el. Amén. Hay una contraposición de aquel que es hijo, de aquel que es justo, de aquel que busca al Señor, con aquel que vive en injusticia. Amén. La Biblia tiene todo un recorrido dedicado a eso, siempre la contraposición de los unos contra los otros. Amén. Vamos a ver el punto B, que dice principios bíblicos en las epístolas que trazan la ética cristiana. Vamos a leer algunos y después vamos a desarrollar más que nada Efesios, que todos lo tenemos ahí en otra traducción. Leemos también, entre todos, 1 Corintios, capítulo 10, el verso 23 y el verso 31. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Amén. El 31. Ese era el 31. Es el 31. Amén. Bien. Ese es el pensamiento que con el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a saber de que en esta libertad nosotros lo manejamos de una manera madura, de una manera santa. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Nuestra conducta cristiana va a reflejar esa ética, sabiendo de que cuando vamos creciendo en ese conocimiento, cuando vamos conociendo, y no vamos a llegar al final para poder decirlo, pero cuando vamos conociendo a la persona más maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, y nos acercamos a Él y conocemos su santidad y su carácter de misericordia, entonces esa relación nos va a llevar a vivir de una manera que ya no condice para nada con lo que antes nosotros llevábamos. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Ahí tiene una palabrita que también aparece en Colosenses, que es bueno indagar un poco acerca justamente de qué es lo que quiere la Biblia, de la manera, como también en Colosenses nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿sí? Y con los hermanos a veces compartimos el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres nos decían, andá a pedirle perdón a tu hermano? ¿Cómo hacía usted? ¿O no? Le mostrábamos los dientes, no, le decimos, no te acerqué porque... ¿Sí? Pero acá dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Se acuerdan usted ese día? ¿Se acuerdan de esa carga que usted depositó? ¿Se acuerda que Él, a pesar de lo que usted es, Él lo estaba recibiendo? De la manera que Cristo. Y acá, este texto también, de la manera. Y la manera determina nuestra ética. Después vamos a mirar un poquito más adelante, si nos deja el tiempo y me acuerdo, pero cuando usted está sirviendo al Señor, dentro de nosotros tenemos prioridades. Y a veces esas prioridades son el éxito. Que se haga todo lo que planifiqué. Que lea todos los textos que tengo, por más que los hermanos no llegaron a buscarlos, yo voy a leerlos todo igual. No sé si entiendan, pero yo me voy contento que me los leí todos. No importa si entendieron. Yo me voy feliz que los leí todos. Vamos a hacer una obra en la iglesia y no sé si van a dormir, no van a dormir, si van a comer a la casa, pero la tenemos que así, tiene que salir perfecta. Desgastamos a quien tenga que desgastar con tal de que el éxito llegue a cabo. Para la gloria de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero la palabra dice de la manera que Cristo. ¿Cuánto aprender de Él? Porque si nosotros venimos a ver de qué se trata esto de ética, justamente es ver a la persona de Cristo en cada una de las cosas. Qué actitud y de qué manera Él llevaría a cabo cada paso, cada pensamiento, cada una de las actitudes, el cuidado de cada oveja que el Señor compró, cada alma que el Señor rescató, que le pertenece a Él.
No hace falta ser el pastor de la iglesia para cuidar a las almas que el Señor salvó. Simplemente ser el líder de alguna determinada área de la iglesia. Y el Señor le confió un hermano para que lo guíe en el servicio. Y este silencio dice que todos somos faltos, que todos hemos errado, que alguna vez nos equivocamos y que todos necesitamos aprender de la manera de Cristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La mirada puesta desde la enseñanza desde un principio, del entorno, de cómo comenzamos, como también el hecho de aquello que tenemos a cargo nuestros hijos, de saber de que todo comienza en ellos, en la formación, como pasó con Timoteo, para pasar por Pablo como pastor, como alguien que lo tomó como un hijo, y mirar acerca de esa palabra que tiene un fin, de presentarse como un obrero aprobado. Amén. Los anhelos, los deseos, las prioridades, ¿sí?, que vamos marcando, que vamos teniendo para de esa manera conducirnos aprobadamente. Amén. Y ahora sí, en Efesios 4:17 vamos a ir leyendo todos juntos. Yo les voy a leer, es en otra la traducción, y desarrolla varios textos con el fin de notar justamente este cambio, que es la NTV. Yo les voy leyendo. Vivan como hijos de luz. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Por eso, y este es el texto bisagra, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y ahora sí pasa a los requisitos. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Hay una lista y hay una manera de poder vivir, pero nunca antes de esa transformación, nunca antes si no es por medio de esa capacidad que te da el Espíritu Santo. El Señor nos da un mandamiento: desháganse de su vieja manera de vivir. Y a veces todo esto de la carne, la vieja naturaleza, cae un poco de confusión acerca de eso. Está bien, qué sé yo, no pienso más en la carne, dice, pienso en el Espíritu, ya está, listo, ya soy santo. Esto es un proceso interno que cada uno de nosotros va a vivir. Y el que te lo va a enseñar con categoría es el Espíritu Santo. No hay predicación que te lleve a un conocimiento que vos, siguiendo los pasos, llegues al éxito, sino que es una persona en tu vida. Y ese es el Espíritu Santo. Y Él te va a identificar. El Espíritu Santo, como siempre subrayamos, te va a llevar a vivir una vida espiritual y santa. Y el Espíritu Santo dentro tuyo va a empezar a identificar y decir, eso, no, pero no, esa actitud no. Sí, pero él no se lo merece, o menos. Él no, así no. Tenés que ver a Cristo en él. Y pero, no. Y empieza a disciplinar. Y lo empieza a ajustar. Y nos empieza a meter adentro de una faja que, menos nosotros, pero nos empieza a ajustar. Pero el amor a Cristo te va a llevar a decir, por amor al Señor, me empiezo a negar a mi carácter, a mi persona. Esa es mi vieja naturaleza, soy yo. La vieja naturaleza es mi corazón que quiere hacer lo malo, que se quiere rebelar, que no quiere obedecer, que no quiere servir, que no quiere estar. Me pusieron en el grupo con el hermano fulano y yo no lo quiero ni saludar. Y el Señor te puso en ese grupo. Porque quiere santificarte, te quiere pulir. Vos te reís porque arrepentís, hermano. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, es Él que se va a encargar. Ahora, si vos estás tranquilito y no pasa nada, y venís y decís, qué linda predicación para el hermano fulano. ¡Oh! Qué lindo, qué bueno que la describió la hermana fulana, tiene que ser. Y vos te vas tranquilo a tu casa, preocupate. Porque el Espíritu Santo dentro tuyo lo está operando. ¿Y cómo haces vos para nacer de nuevo? No hay manera que vos nazcas de nuevo por tus propios medios, pero sí puede haber un anhelo, una plegaria, una oración, un ruego, una súplica, una búsqueda. Dice la Biblia que aquel que lo busca al Señor lo va a encontrar. Amén. Entonces, después de esto nos dice, desháganse de su vieja naturaleza, el 23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí está la ética. Los pensamientos y las actitudes, todo nace ahí. Cuando venga fulano le voy a decir esto, esto y esto, y le voy a contar las 40 y el Espíritu Santo ya dice, no le vas a decir nada. No, pero a este me la debe esta. Y el Espíritu Santo dice, sonreír, perdonar y olvidar. Y por dentro sentís esa agonía que se te está muriendo y gracias al Señor que se sigue muriendo. Nunca termina de morir, pero es un buen proceso.
Y el 24, pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Y esa nueva naturaleza no es mi yo maquillado, no soy yo chapa y pintura, no es una nueva carrocería con el viejo motor, sino que es una nueva persona. Y esa nueva persona es Jesucristo. El Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en nosotros. Tiene trabajo, pero el Espíritu Santo trabajando en nosotros, formando el carácter de Cristo. Y si vos formás, priorizás y amás al Señor y trabajás para formar el carácter de Cristo, vas a tener la ética perfecta, correcta, la manera que un hijo de Dios sabrá de conducir. Amén. El punto C dice las enseñanzas, la ética en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero anterior hay un párrafo que no leí. Terminamos de leer el versículo 31 y dice: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 20 nos describe los pasos a seguir en nuestra conducta, reflejando la ética aprobada por Dios, al retener las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndonos al Espíritu Santo, esto es lo que antes hablamos, para obedecer y dejar de lado a nuestro viejo hombre, nuestra conducta natural, que no tiene temor de Dios y se complace en el pecado, que es la imagen caída en Adán, como lo describe Romanos 5, del 12 al 14, eso después lo puedes meditar en tu casa o cuando vos quieras. Y en el versículo 23 vuelve a llevarnos al ejercicio natural de los hijos de Dios de renovar el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre según Romanos 5, 15 al 21, el cual es Jesucristo. Esto es resumido lo que tuvimos meditando. El punto C dice la ética en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso nuestra mirada ahora se dirige a nuestro Señor, quien en sus enseñanzas nos dejó una clara e intachable conducta a seguir si prestamos atención y guardamos su palabra para vivirla. En el Sermón del Monte nos enseñó la conducta de los ciudadanos del reino de los cielos, una clara prioridad de una vida piadosa hacia Dios y hacia los hombres. En Mateo 5, del 13 al 11, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Dios del cielo. En Mateo 5, del 13 al 16, es como termina, y ahí tienen toda una lista de las bienaventuranzas, como sigue en el capítulo 5, 6 y 7, y cómo en todo eso el Señor muestra el parámetro, la medida de aquellos que habrán de ser parte del reino de Dios. Y cuando empezamos a leer esas bienaventuranzas y comenzamos a ver de que nos dice, por ejemplo, oíste que la ley dice que no matarás, pero yo digo que todo aquel que se enoje con su hermano es homicida. Señor, la vara muy alta. Oíste de que fue dicho que no adulterarás. Yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces ahora en el reino de Dios, la ética no es la del antiguo pacto. No se trata de una conducta externa, sino se trata de las actitudes de nuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que nace de nuestro corazón? El primer segundo. Me acuerdo de una época que creo que estábamos en el seminario de militar. Le preguntaban a los profesores de teología, hermano, dice, ¿la primera mirada o la segunda mirada del pecado? Claro, había parámetros, hay veces de que había esos parámetros de que qué es lo que miran los demás, no importaba lo que pasaba por dentro. Pero en el reino de Cristo nos examina desde un principio la raíz, el indicio de nuestro pensamiento. Amén. Entonces, cuando llegamos a que para estar aprobado delante del Señor se trata de todas estas medidas que el Señor nos dice, ahora vamos a pasar acá
En el punto D dice pilares bíblicos de la ética cristiana. Vamos a encontrar otra medida más. Dice Mateo 5:8, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Así, livianito. Mateo 22, 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Respire. Levítico 19, 2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y primera de Juan 2:1. Decimos, bueno, es apóstol del nuevo pacto, nos va a dar una mano. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todo esto nos dice algo. En el cielo solamente aceptan a los perfectos, solamente entran los santos, solamente entran aquellos que son sin tacha, solamente entran aquellos que no tienen ni sombra de pecado. Y esto es como la palabra nos dice. ¿Qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? El punto E. La realidad espiritual descrita por la palabra del cristiano para llevar a cabo la ética bíblica. ¿Cómo llegamos a vivir todo esto? Frente a estas verdades absolutas que nos dejan totalmente descalificados según nuestro pensamiento natural, damos gracias a Dios porque al ser hijos, sus hijos, y por eso estamos en Cristo, acá borré algo parece ser, es ahí donde podemos aplicar la palabra que nos dice lo siguiente. Y ahora vamos a leer algunos versículos que hemos leído, pero ahora encontramos que tiene otro valor esta palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, busca un hermano, otro, 2 de Corintios 5:17, son versículos que conocemos, pero aplicamos ahora a esta ética que pertenece al reino del Señor. Filipenses 2:13, Efesios 2:10, Efesios 4:24, lo hemos leído. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Bueno, los otros textos nos hablan acerca de que, 2 Corintios 5:17, que nosotros ahora somos nueva criatura. Amén. Y que ya no vivimos como antes. Porque nosotros a veces subestimamos el poder transformador de Dios. Y esto es lo que nos está hablando esta palabra. ¿Alguno tiene Filipenses 2:13? Leemos eso y después seguimos porque ya el tiempo nos corre. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Lo que todos estos textos que ustedes van a ver y que conocen nos llevan es, usted necesita ir al Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere. Y el Espíritu Santo nos capacita, porque Él ha puesto en nosotros la vida de Cristo. Amén. Y usted solo puede vivir el Evangelio en Cristo. Y usted puede salir aprobado en Cristo. Entonces mi pensamiento, mi corazón, mi actitud, mi manera de andar necesitan todo el tiempo estar en Cristo. Examinarme, Él es mi espejo, Él es mi canon, Él es mi medida. Amén. El punto 3 dice la ética aplicada hoy. La ética cristiana siempre ha tenido desafíos en cada época. En nuestros tiempos debemos manifestar la verdad ante el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el relativismo, la manipulación genética, desigualdad social, genocidio, guerra, abuso, etc. Tenemos una infinidad de cosas que son desafíos como para que la Iglesia tenga una postura y que manifieste ser la sal y
y la luz. Amén. Como tantos otros temas de los cuales ninguno debe opinarse a la ligera sin formar un pensamiento cristiano fundamentado en la palabra, aplicado a la sociedad de hoy sin negociar ningún beneficio particular en el corto plazo. Si hay un gobierno que está, sabemos, en infracción en algo, pero a la iglesia nos puede beneficiar temporalmente con algo, pero nosotros nos debemos a Cristo. Amén. Pero antes de enseñarle al mundo cómo vivir conforme a los valores éticos cristianos, ¿no será conveniente hacer una mirada introspectiva en la iglesia, más aún en la familia cristiana? Hoy, para pensar en formar una ética ministerial, primero debemos atender a la ética a nivel personal, luego familiar, congregacional, en cada servicio que llevemos a cabo, para que después ver si en nosotros hay un crecimiento que nutra una ética en el ministerio que el Señor nos encomienda. Las prioridades en cada integrante familiar deben ser señaladas por dicha ética, aun cuando creamos que nuestro compromiso con la congregación es impostergable, dejando de lado a la familia. Hoy, quienes lideran la iglesia deben tener presentes los valores que Dios estableció en su palabra, entendiendo que el verdadero crecimiento de la congregación se efectúa por medio de familias sanas en la fe. Y eso a veces no corresponde a los tiempos que exigen el éxito de una iglesia. El crecimiento rápido rara vez es perdurable. El afán de ver los resultados de nuestro trabajo en la iglesia no nos deja ver el desarrollo de los frutos en el espíritu. Tenemos que ver por qué carril queremos ir. Si es la voluntad del Señor, si ejecutar nuestros pensamientos prácticos, pragmáticos, para llegar a resolver las cosas ya. Las nuevas familias que llegan a la fe es necesario que sean formadas y edificadas en el Señor. No son sus aptitudes seculares que las califican para el servicio, sino aquel que llama a cada ministerio nos capacita, habiendo tratado con nuestro carácter desde nuestra conversión. A veces nuestra ansiedad por el éxito nos lleva a creer que podemos usar herramientas carnales para construir el reino espiritual. Pablo, el apóstol, tuvo un encuentro con el Señor en Damasco, pero fue llamado al servicio 14 y 15 años después. Cualquier iglesia que hubiera tenido un apóstol Pablo que congregue y le escuchó 2 palabras decir, vení, dale la mano. Pero el Señor necesitaba transformar ese corazón. Tu corazón necesita ser transformado. Los tiempos del Señor son distintos a las urgencias de las congregaciones. Una cosa son las congregaciones y otra cosa es la iglesia de Jesucristo. ¿De qué queremos ser parte? El punto 4 y terminamos. El medio correcto para desarrollar nuestra ética cristiana es una persona. Necesitamos volver al canon, a la medida que Dios estableció en el antiguo pacto, lo manifestó por medio de la ley, pero en el nuevo pacto no presentó una nueva lista de requisitos, sino dijo lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:18-19. Dios nos presentó la medida que aprueba para presentarnos delante de Él, a Jesucristo. Él es la ética en su máxima expresión. La meta de todo hijo de Dios, y por medio del Espíritu Santo que nos capacita, nos lleva a su palabra para vivirla en la justicia y santidad de la verdad. El Padre solo acepta a Cristo, y todo aquel que esté en Cristo es aprobado. Todo lo que desarrollemos personalmente, si no es en Cristo, como lo hemos escuchado y lo tenemos presente del Congreso en origen, todo lo que está fuera de Cristo es muerte. Solo Cristo es vida.
solo Él es vida. Todos los parámetros y todas nuestras anhelos, aptitudes, deseos, como lo queramos llamar, ahora no me viene a la mente la palabra correcta, pero todos nuestros deseos que tengamos en nuestra carrera de servicio, todo se resume a una persona, Jesucristo. Y Él es el que nos va a encaminar correctamente. Y Él ha dejado claro, si hay alguno que quiere seguir por mí, y negarnos a nosotros mismos, también están todas nuestras aspiraciones para seguir con Él. Me encanta esa frase que dicen los evangelios, creo que es lo que los apóstoles nos han dejado y que da un reflejo real para este tiempo. Dejándolo todo, decidieron. ¿Qué nos falta dejar? Es lo que cada uno se tiene que examinar. Para seguir de una manera aprobada al Señor, para servir al Señor, no una congregación, no una persona, de una manera como Dios quiere. Amén. Esa creo que es la ética que primero nosotros tenemos que construir y después, más adelante, seguramente, hermanos, habrá lugar para pensar acerca de una ética en el servicio, una ética ministerial. El pastor seguramente desarrollará, pero si no nos vemos primero por dentro y nos presentamos como hijos de Dios delante de Él de la manera que Él necesita, confesándonos delante de Él, humillándonos realmente, siendo íntegros con nuestro Señor. No hay manera de transformar, no podemos maquillarnos por una ética exterior, sino que es algo auténtico del Espíritu. Amén. Hermanos, el Señor bendiga.